Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y Latin Pyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Soy Joe Silva, quien los estará acompañando en la conducción de esta charla empresarial. Gracias por acompañarnos. Todos los miércoles con estos diálogos sobre diferentes temas empresariales con profesionales y directivos de organizaciones. Hoy tenemos un tema de mucha utilidad para las empresas. Hablaremos sobre los indicadores de gestión 2022. El objetivo de esta charla es desarrollar conceptos que ayuden a generar habilidades en la comprensión, planificación, implementación y control de los indicadores de gestión. Un tema que será abordado por el experto Ricardo García. Sin más preámbulos, vamos con nuestro invitado. Ricardo García es gerente de QHSE con más de 15 años de experiencia en gestión de procesos, optimización operacional, aseguramiento y compliance. Ingeniero civil, especialista en sistemas integrados. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo se encuentra? Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de la actividad? Que entendamos qué son los indicadores y cómo funcionan. Y el punto de partida esencial es que los indicadores deben servirnos para trabajar de manera más eficiente, deben ayudarnos a trabajar. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en esta hora? Unas definiciones esenciales para que hablemos el mismo idioma, diferenciar los mitos y la realidad respecto al manejo de indicadores, establecer cómo deben ser los indicadores, qué tipo de indicadores se pueden manejar y finalmente por qué, para qué, cuándo y qué se debería medir, para que la gestión de indicadores no sea una carga a la operación, sino un facilitador de la operación. Entonces, primero, las definiciones. Y en este punto, si alguien quisiera participar durante la actividad, si hubiese alguna pregunta específica, pues, y es una pregunta relevante, pues adelante y la pueden hacer durante el tiempo que vamos avanzando. Entonces, primero, ¿qué es un dato? Un dato son elementos capturados de cualquier manera. Son hechos, son eventos, son transacciones, es el estado de algo. Es algo que se puede medir, algo que ha sido registrado. Pero un dato no me dice absolutamente nada. Un dato tiene que ser convertido en información. ¿Y qué es la información? Es tomar esos datos y procesarlos de tal manera que puedan ser entendidos e interpretados por quien los va a recibir. La diferencia entre el dato y la información es, el dato es simplemente un número. Si yo digo 80%, no estoy diciendo nada. Pero si ese 80% está asociado a algo, ese 80% representa información. ¿Qué es acorde con eso un indicador? Un indicador es información que me sirve para conocer y valorar las características de algo, para conocer los cambios de algo. Es un medio para estimar la situación futura de algo. Un indicador es convertir la información, que es algo instantáneo, en un mecanismo para la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Yo tengo un dato, ese dato lo proceso, lo manejo, lo gestiono, lo integro, de eso me sale información y esa información es la que me permite construir un indicador. El dato no es un indicador, la información no es un indicador. El indicador es la estructuración de la información con una finalidad específica. Ahora, ¿qué es un objetivo? Un objetivo es aquello que se pretende lograr o alcanzar. Los objetivos son intenciones, son deseos, son necesidades, pero los objetivos no son en sí mismos medibles. Lo que se mide son las metas. Las metas son variables cuantificables o evaluables, porque no todos los objetivos pueden medirse numéricamente, que sirven para permitir valorar el estado de cumplimiento de un objetivo. Yo puedo tener un objetivo específico y ese objetivo tiene que lograrse en un tiempo determinado para saber mi distancia a lograr eso, para saber qué tan lejos estoy de lograrlo o qué tan cerca estoy de lograrlo, tengo que tener metas. Puedo tener metas parciales, Disculpe, Ricardo, qué finales. pena. Es que no se ve la pantalla completa, ¿Qué se ve? la de Perdón, la presentación. Se ve como si fuera una segunda pantalla. no entiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Deme un segundo, hagamos esto. Ahora, No, sigue visualizándose igual. en este momento, Igual.
Debería aparecer en la presentación como en la pantalla principal, pero se ven dos pantallas. Ahora, Ahora que están viendo. ya se ajustó. Bueno, ¿Se está viendo la presentación? sí, ahora sí, Ricardo, lo dejo para que continúe. Listo. Entonces, la meta es el componente medible del objetivo. Medible de manera cuantificable con un número o evaluable con un estado de cumplimiento. ¿Qué es un requisito? Un requisito es aquello que yo debo cumplir. Es algo que estoy obligado a realizar, obligado a demostrar. Es aquello que se tiene que cumplir. ¿Y qué es un parámetro? Es una variable cuantificable que permite valorar el estado de cumplimiento de un requisito. Entonces, ¿qué es lo que se vuelve ahí importante? Un objetivo no es ni debe ser aquello que se tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, objetivo, cumplir la legislación. Eso no es un objetivo, es un requisito. Objetivo, qué pena con ustedes. Objetivo, prevenir la accidentalidad. Prevenir la accidentalidad es un requisito legal. Mi objetivo puede estar asociado a los aspectos en los que la prevengo, cómo la prevengo, pero prevenir la accidentalidad es un requisito, no es un objetivo. Las metas no deben ni pueden ser inferiores a un requisito que debo cumplir. ¿Qué suele darse en las empresas? Que se definen metas que están por debajo del requisito. Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Yo tengo un contrato en el que debo cumplir unas metas hacia mi cliente. Y en ese contrato yo defino como meta cumplimiento de la programación del 90%. Si mi contrato dice que si mi cumplimiento de la programación es inferior al 90%, me sancionan, yo no puedo estar por debajo del 90% porque me van a sancionar. Pero eso no quiere decir que mi objetivo, que la meta de mi objetivo sea 90%. Ese es el punto en el que me sancionan. El requisito es cumplir la programación. Si estoy en un 97, en un 96, en un 99, estoy por debajo de lo que debería estar. Mi meta nunca debe ser inferior al requisito que debo cumplir. Los requisitos se aseguran y se controlan. Los requisitos yo debo garantizar que los estoy cumpliendo porque son eso, son un requisito. Si yo no estoy cumpliendo un requisito, debo tomar acciones para corregir ese incumplimiento. Los objetivos se gestionan. ¿Qué implica esto? Yo no tengo que cumplir un objetivo. Yo trabajo para cumplirlo, yo defino planes para cumplirlo, pero no tengo la obligación de cumplirlo. Trabajo para ello. Esta es una diferencia esencial en el manejo de indicadores. Entonces, las metas me permiten definir o a ellas está asociado cuando defino indicadores de gestión. Son los indicadores que establezco para llegar a esas metas, para evaluar mi estado de cumplimiento de esas metas. Los indicadores de control son los que defino para manejar aquello que son obligaciones, aquellos que son parámetros que debo cumplir. Y es muy diferente un indicador de control de un indicador de gestión. Ahora, esta gráfica muestra un índice de accidentalidad del año de una empresa X. Y me gustaría, antes de pasar al siguiente punto, que, que alguien del grupo me dijera qué opina de ese indicador. ¿Es positivo el resultado de esa empresa o es negativo? ¿Alguna opinión específica? Sí, Ricardo, pues nos dicen que por lo que ven es negativo. No, es muy positivo. Cada vez el indicador es más bajo. El índice de accidentalidad, entre más bajo sea, quiere decir que mi gestión de accidentalidad es mejor. Está bajando. Mi accidentalidad es cada vez menor en el tiempo. Mi tendencia de la accidentalidad está bajando, pues como gráfico es un gráfico con dirección negativa, sí, pero como interpretación del gráfico es una situación positiva. ¿Sí se entiende el concepto? Tengo cada vez menor índice de accidentalidad. El índice de accidentalidad es la relación entre eventos ocurridos y horas trabajadas. Estoy teniendo cada vez menos accidentes, según Ok. lo que el gráfico muestra. Sí está claro ese concepto, ¿verdad? Sí, Entonces, gracias por la aclaración. la conclusión sería que se evidencia una clara mejora en la situación de seguridad ocupacional de la empresa, lo que demuestra el compromiso organizacional. Eso yo lo podría presentar en una auditoría, se lo podría presentar en un informe a un cliente. Ahora, vamos a ver ese mismo gráfico, pero de otra manera.
disgregando cada una de las actividades principales de la empresa y de la tipología de accidentes que tiene la empresa. Entonces, si se dan cuenta en el gráfico, se tiene este indicador que está subiendo todo el tiempo. Y ese es caídas en altura. Tenemos muchos menos golpes en las manos. Tenemos menos accidentes, menos eventos por manejo de cargas, tenemos menos eventos por electrocución, tenemos menos caídas a nivel, pero tenemos muchísimos más eventos de caídas en altura. Y vamos a ser realistas. Que un trabajador se golpee la mano es grave. Puede llegar a, si los golpes son muy graves, podría llegar a perder una mano, pero no es lo más probable en términos generales. El manejo de cargas puede generar lesiones osteomusculares. Las caídas a nivel pueden generar algunas lesiones, pero es la que menos afecta. La electrocución puede llegar a ser mortal, pero la electrocución también está bajando cada vez más, es muy bueno. Pero las caídas en altura son cada vez más. Y el tipo de evento en el que es más fácil que una lesión sea muy grave o incluso mortal dentro de este grupo es caída en altura. Entonces, la conclusión inicial que se tenía en cuanto a que el desempeño es cada vez mejor, en realidad no lo es. El desempeño en un tipo de riesgo ha mejorado, pero en otro tipo de riesgo ha empeorado mucho. ¿Qué ocurre cuando yo no manejo bien mis indicadores? Que me ocurren ese tipo de cosas. Que no estoy evaluando lo que realmente debo evaluar y no estoy concluyendo de manera objetiva sobre la realidad de mi operación como empresa. Y ese es un riesgo muy alto para las empresas. Un indicador mal definido o un indicador mal interpretado es el mayor generador de riesgos en una empresa y es el mayor generador de decisiones erradas e incluso de inversiones perdidas, porque invierto en lo que no debo o dejo de invertir en lo que debo. Otros ejemplos serían estos, por ejemplo, cumplimiento en formación. Y este es un indicador muy común. La mayoría de las empresas tienen como indicador horas realizadas versus horas programadas. Entonces, ¿cuántas horas de programación, de formación di? Digamos que tuve un 97% de cumplimiento y había definido que debía tener un mínimo de 95. Eso suena bien, cumplí, pero eso solo establece cuántas horas de formación di, no si esas formaciones sirvieron para algo o si fueron impartidas a quienes correspondía. Solamente sé que di N horas de formación. Eso quiere decir desde el punto de vista económico para la empresa que perfectamente puedo estar botando dinero a la basura en formación que no sirve, pero el indicador muestra que todo está bien. O también podría decir que no estoy invirtiendo lo necesario en lo que debería, pero no me entero. Cobertura de formación es otro que se suele manejar y ese está asociado al personal formado versus el personal total. Entonces, digamos que tenemos un estado de cumplimiento del 70% contra una meta del 98%. Eso en principio implicaría que estamos muy mal, estamos muy por debajo de la meta. Pero si ese porcentaje lo asociamos a quienes tuvieron la formación, es muy diferente. Si yo tengo personal que tiene un trabajo de alto riesgo y a todo ese personal se le dio la formación, mi riesgo como empresa es mucho menor que si hubiésemos obtenido un cumplimiento a cobertura de formación del 98%, pero en ese 2% restante hubiese habido, así fuese, un solo trabajador que era del grupo de actividades de alto riesgo y ese trabajador tiene un accidente y no puedo demostrar que había tenido la formación que requería. Tiempo de respuesta a PQRs. Esto está asociado más al componente de calidad, pero aplica para todas las actividades de la empresa. Si yo defino que tengo 3 días promedio para responder y un máximo de 5 días permitido, estoy cumpliendo, pero eso no es real. ¿Por qué? Porque eso solamente establece el promedio de respuesta. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo, si yo tengo 10 materias en la universidad o mi hijo tiene 10 materias en el colegio y su promedio es 9, perfectamente puede tener 9 materias en 10 y una en 0. El promedio es el indicador más peligroso de todos
porque oculta datos, especialmente cuando mi muestra es muy grande. Cuando yo tengo muy pocos datos, sacar el promedio me da un dato útil. Pero cuando tengo muchos datos, el promedio, qué pena, el promedio me oculta las desviaciones. Si una única PQR era crítica para la empresa y no la gestioné a tiempo, de nada me sirve que mi promedio esté bien. Ahora, ¿cómo deben ser los indicadores? Y ese es el punto más importante. Lo vamos a ver desde el punto de vista gracioso porque es el más fácil de recordar. Si yo tengo 5 indicadores con una configuración específica, y en estos casos es el tamaño del indicador versus su desviación de corrección. Todos tienen más o menos un mismo rango. Y uno tiene un rango de desviación muchísimo más grande, no es confiable. Mis indicadores deben ser confiables a todo nivel. El origen de mis datos, los medios de recopilación de esos datos y la manera en que se calculan esos datos debe ser confiable. Si mis datos no son confiables, ese indicador solamente me está generando un costo en recopilarlo, administrarlo y evaluarlo, pero no me está generando respuestas. Los indicadores deben permitirme actuar de manera coherente. ¿Eso qué implica? Que deben ser inequívocos. Si yo tengo una serie de datos que no me permiten definir, el chiste es 87% del 53% que completó más del 23% del estudio considera viable algo. Ese tipo de texto suena absurdo, pero muchas veces lo tenemos en las empresas. Se evalúa la percepción de satisfacción del cliente. De los 60 clientes, 10 contestaron la encuesta y de los 10 que contestaron la encuesta, solamente 7 la contestó personal asociado al servicio. Eso no es representativo de nada. Los indicadores deben ser objetivos y verdaderos. ¿Eso qué implica? Yo no puedo forzar mis indicadores, yo no puedo restringir mis indicadores y yo no puedo sesgarlos quitándoles variables o quitándoles elementos que no me convengan. Qué pena, no es COVID, es una alergia impresionante. Entonces, ¿claro hasta ahora? Ahora, deben ser específicos y útiles. En el ejemplo que vimos al comienzo, les comenté que estaba el ejemplo que mil perdones. En lo que vimos hace un momento, les comenté que si yo estoy midiendo algo que no me permite decidir, por ejemplo, un promedio, eso me genera desviaciones. Yo puedo tener muchísimos datos, pero de nada me sirve tener mucha información, muchos datos, si esos datos no me permiten concluir de manera objetiva. El indicador que les mostré de primero como ejemplo de lo que es y lo que no es el indicador funcionando. El índice de accidentalidad. Yo tengo muchos datos para ese indicador, pero si ese indicador no me permite concluir y decidir de manera confiable, no me sirve. Ahora, deben ser concisos. Qué pena. Entre menos indicadores tenga definido en mi estructura de gestión, más coherente es. ¿Qué suele ocurrir en las empresas? El tablero de control de indicadores termina teniendo 20, 30, 40 indicadores. Esa cantidad de información, en lugar de ayudar a la gestión, lo que hace es dificultarla. Yo debo tener la menor cantidad posible de indicadores con la mayor cantidad de información útil generada por ellos. No es medir por medir, no es evaluar por evaluar, es evaluar para poder decidir de manera objetiva.
Mil perdones, tengo una alergia impresionante. Ahora, ¿qué tipos de indicadores se tienen? Y este es el punto donde cada empresa debe entrar a estructurar su modelo considerando su realidad operativa y el sector en el que opera. ¿Qué es un indicador de control? Es aquel indicador que hace referencia al monitoreo de puntos específicos y proporciona información instantánea, para tomar decisiones. Entonces, un control es aquel indicador que me permite conocer el estado de algo hoy. ¿Cuándo es útil un indicador de control? Cuando yo tengo una operación en la que hay variables o condiciones cuya situación en el tiempo puede cambiar y debo poder identificar el momento en el que esa situación cambie. Eso es lo que me da el control como punto de partida. Indicadores de gestión hacen referencia a las variaciones que se tengan en el tiempo. La gestión es cómo cambian las cosas en el tiempo. La gestión es lo que yo hago para llegar de un punto a un punto B. La gestión es la variación en el tiempo de algo. Pues un ejemplo sencillo. Yo tengo una caldera y en la caldera yo tengo que controlar la temperatura de la caldera. Si esa temperatura sube o baja, eso es un control. Pero, ¿cómo sube o baja esa temperatura en el tiempo respecto de aquel elemento de producción respecto del cual uso la caldera, eso es gestión. El control es el que me permite tomar decisiones instantáneas para una situación instantánea. Hoy cambió algo que debo hacer al respecto. La gestión me permite evaluar las tendencias de comportamiento de algo. Yo puedo tener un indicador que dentro del estado de control esté bien, porque siempre está dentro de los rangos definidos, pero en el de gestión esté comenzando a estar mal, porque cada vez se acerca más a una de las fronteras o cada vez varía más dentro del rango de variación. Si yo tengo un indicador que fluctúa un 5% todo el tiempo, siempre está dentro del rango de control. Pero si comienza a fluctuar no un 5%, sino un 6, 7, 8, 9, 10, va aumentando su fluctuación, eso yo no lo detecto en un indicador de control, porque el control solo me dice el estado instantáneo. Necesito un indicador de gestión para saber eso. En una operación empresarial, el control me permite evitar desviaciones. La gestión me permite optimizar costos y evitar eventos futuros. Ahora, los testigos y alarmas. Todos sabemos qué es una alarma, cuando suena la alarma. En los carros se tiene el sensorcito que dice que algo tiene el motor y se prende el dibujito del motor en amarillo. Eso no me dice absolutamente nada, excepto que el motor tiene algo, que algo le pasa al motor. No sé qué le pasa, no sé por qué le pasa, no sé cuánto lleva pasándole, no sé qué causó que le haya pasado, simplemente sé que algo le pasa al motor. Eso es un indicador testigo, es una alarma. En el ejemplo de la caldera, no es lo mismo tener un medidor de temperatura y de presión que tener una alarma que cuando la temperatura o la presión llegan a cierto valor, suene. En un caso estoy viendo un indicador de control instantáneo y en el otro simplemente algo pitó. Hubo una alarma que estalló. Entonces, en seguridad y salud, el índice de accidentalidad, el índice de severidad, el índice de ausentismo, el índice de prevalencia de enfermedades ocupacionales son testigos, son alarmas que me dicen que algo ha cambiado. Pero como vimos en el ejemplo al comienzo, realmente no me permiten saber qué, por qué, cómo o qué debo hacer al respecto. Los testigos son útiles para alertar sobre variaciones, pero los testigos también son peligrosos, porque si yo comienzo a utilizar los testigos no como alerta de variación, tengo que revisar algo más, sino como mecanismo de decisión, puedo tomar decisiones erradas. Estoy jugando lotería con mis decisiones. Un testigo, una alarma, puede sonar por una situación positiva o una negativa.
porque una alarma es simplemente que algo se desvió de lo que debería estar. Entonces, si se monitorea la gestión por testigos, por alarmas, es válido única y exclusivamente si se utiliza como mecanismo para entrar a determinar cuáles de mis demás indicadores debo entrar a revisar. Es como tener una serie de cuartos sucesivos. Mi primer cuarto es el cuarto de alarma. En ese cuarto veo lo que suena. No tengo que ir al siguiente cuarto a menos que la alarma suene. Pero la alarma no es que haya, viéndolo en la accidentalidad, la alarma no es que el índice de accidentalidad haya subido, porque si subió, tengo más accidentes. La alarma es el índice de accidentalidad cambió respecto de mi tendencia normal. Subió o bajó, no importa. Ya la alarma sonó. Si la alarma suena, tengo que pasar al siguiente cuarto. Y en el siguiente cuarto es donde están mis indicadores de gestión y de control. Y con esos indicadores debo tomar decisiones. Nunca con los indicadores de alarma. Tomar decisiones con ellos es lo más riesgoso dentro de la dinámica de operación. Ahora, dentro de la tipología de indicadores se tienen los de eficacia. Eficacia son los indicadores que me permiten evaluar la capacidad de lograr aquello que estoy pretendiendo. Es lo que me permite medir qué tan lejos o qué tan cerca estoy de lograr aquello que pretendo. Entonces, por ejemplo, dentro de la eficacia, el control está en la temperatura de la caldera en el tiempo. Sé cuál ha sido la situación de mi caldera en el tiempo. Y el de gestión sería la variación de la temperatura de la caldera versus la producción en el tiempo. ¿Por qué ese lo gestiono? El control es, mi caldera está teniendo esta temperatura. Lo sé y sé cómo fluctúa esa temperatura en el tiempo. Pero si la caldera la utilizo para un proceso productivo y mi nivel de producción aumenta, pues mi uso de la caldera aumenta. Si mi nivel de producción baja, mi uso de la caldera, la temperatura de la caldera debería bajar. Si eso no ocurre, tengo un problema que me va a generar costos. Eso entra dentro del manejo de gestión. Los costos, como les dije hace un rato, se gestionan, se optimizan con indicadores de gestión. La situación instantánea, la corrección a desviaciones, se maneja con indicadores de control. La eficiencia está asociada al uso de recursos. Es el contar con los recursos necesarios para poder operar. Y el mismo concepto de ejemplo sería en control el consumo de combustible en la caldera versus la producción. Si mi caldera consume 1000 galones y produzco X y luego consume 1500 galones y solamente produzco X.1, puede que esté teniendo un sobrecosto en el combustible o puede que esté teniendo una caldera que ya necesita mantenimiento. Ahora, la gestión sería la variación en el costo de producción respecto del tipo de combustible y su humedad inicial. Yo controlo mi combustible, controlo cuánto produzco, pero para hacerlo más eficiente, debo controlar cada tipo de combustible de mi caldera. Si usé carbón mineral, carbón vegetal, coque, si usé material de reciclaje, si usé llantas que estén para desecharse. Dependiendo del tipo de caldera, puedo tener muchos combustibles. Esos combustibles van a afectar cómo funciona mi caldera. Y la humedad de esos combustibles va a afectar cómo funciona mi caldera. Si yo quiero tener una operación mucho más eficiente, debo gestionar el usar la combinación adecuada de combustibles y controlar y gestionar que la humedad de esos combustibles sea la adecuada para mi producción. Eso sería gestión de ese componente. Ahora, en ningún caso se puede hacer medición o determinación de indicadores de efectividad. La efectividad es un concepto. La efectividad es una intención. La efectividad es la combinación entre eficacia y eficiencia. Yo puedo tener un proceso
100% eficiente y muy poco eficaz, de hecho no logro casi nada de lo que pretendo, o puedo tener un proceso muy eficaz, muy ineficiente, con muy altos costos de producción. O puedo tener ambas cosas, eficiencia y eficacia. Cuando tengo ambas cosas tengo efectividad, pero no se pueden medir de manera unificada. Es decir, la efectividad no la puedo medir porque solamente puede darse en un concepto binario. ¿Qué quiere decir eso? Fui efectivo y fui eficaz. Perdón, fue eficaz y fui eficiente, fui efectivo. Fui eficaz, pero no fui eficiente, entonces no fui efectivo. O al revés, fui eficiente y no eficaz, entonces no fui efectivo. Pero la realidad de la operación es que yo no tengo solamente ceros y unos, yo tengo un montón de números intermedios. ¿Cómo valoro el porcentaje de eficiencia o el porcentaje de eficacia que me determine la efectividad? Se vuelve muy subjetivo. Entonces, es mucho más seguro medir ambas variables, las variables de eficiencia y las variables de efectividad, y que eso me permita concluir si estoy siendo efectivo. Pero mido eficacia y eficiencia. Ahora, y esto es lo más importante, ¿por qué, para qué, cuándo y qué medir? Y ese es el punto esencial de la gestión de indicadores y volveríamos a todo lo que hemos visto hasta ahora. La parte de cumplimiento. ¿Qué debo medir en cumplimiento? El control de las leyes, de las políticas y procedimientos y de los requisitos. ¿Por qué? Porque yo debo poder demostrar cumplimiento a los requisitos que me aplican. En los ejemplos que vimos en seguridad y salud en el trabajo, si yo tengo como indicador porcentaje de cumplimiento al plan de formación y tengo un cumplimiento del 98% cuando mi meta era el 95%, es un indicador que parece estar muy bien. Ahora, un trabajador tiene un accidente y ese trabajador que tuvo el accidente no puedo demostrar que tuvo la formación necesaria para la actividad. Yo no puedo decirle a un juez, no, señor juez, mire que mi indicador está perfecto, tengo un 98% de cumplimiento al plan de formación respecto a una meta del 95%. Ese único trabajador que sufrió el accidente no tenía formación. De nada me sirve que todo lo demás esté bien. El cumplimiento es un absoluto y el cumplimiento, la debida diligencia, debo poder demostrarla. ¿A qué le debo establecer indicadores de control dentro de mi dinámica operativa? A aquello que me impacte mi continuidad de negocio y mi libertad operacional como empresa. Al cumplimiento de las leyes, a las políticas y procedimientos y a los requisitos de mis clientes y de cualquier parte interesada con la que esté obligado a cumplir. Y esos deben ser indicadores de control. Y un indicador de control no puede, bajo ninguna circunstancia, o no debe, porque muchas empresas lo hacen, no debe bajo ninguna circunstancia asociarse a una meta que no sea superior o igual al requisito. Y debe permitirme demostrar que cumplo el requisito. El control no es gestión, el control es demostrar cumplimiento. El cumplimiento no lo gestiono, lo aseguro. Es una diferencia de concepto que tiene que penetrar dentro de la cultura de la empresa. Si dentro de mi personal operativo yo digo, estoy haciendo las actividades para gestionar el cumplimiento legal, no, porque eso es una intención, eso es un trabajo continuo. El cumplimiento legal es una obligación. Es como decir, estoy trabajando para cumplir la ley. Eso no es cumplir la ley, eso es intención de. El control no son intenciones, son obligaciones. Riesgos. Toda dinámica operativa de toda empresa tiene riesgos. Tiene riesgos asociados a su continuidad operativa, tiene riesgos asociados a factores externos, tiene riesgos asociados a desviaciones, a incumplimiento, a ausencia de personal, a falta de recursos, a N variables. Cada empresa, según su realidad, tiene unos riesgos diferentes. Cada empresa debe saber cuáles son sus riesgos. Y habrá empresas que tengan unos riesgos claramente definidos porque operan dentro de un entorno de producción lineal, siempre hacen
siempre hacen lo mismo en la misma condición, entonces sus riesgos son relativamente fijos, y hay empresas que operan por proyectos y sus proyectos y la operación por proyectos hace que los riesgos cambien en el tiempo, cambien según el cliente, cambien según el entorno. La gestión de aquellos factores que me generan riesgo es lo que se consideraría prevención, y yo debo definir dentro de mi estructura de indicadores qué debo medir para minimizar esos riesgos. Entonces, el ejemplo de la caldera es adecuado para eso. Desde el punto de vista legal, si yo tengo una caldera, tengo que cumplir con unas emisiones máximas al ambiente. Si yo incumplo con esas emisiones, me cierran la operación porque me obligan a pagar la caldera. Eso es control, eso es cumplimiento. Riesgo. Dentro de la operación de esa caldera, la eficiencia de esa caldera va a determinar qué tan cerca o qué tan lejos esté de llegar a incumplir el requisito legal de emisiones. Ese es un riesgo. Ese riesgo yo lo debo prevenir, pero yo no lo prevengo desde el punto de vista del indicador de control de emisiones, sino dentro de un indicador de control de variación en las emisiones respecto del tipo de combustible, respecto de la temperatura del combustible, respecto de, según mi dinámica operativa o mi tipo de caldera, lo que me permita prevenir el riesgo de llegar a incumplir. Y el que más nos interesa a nivel económico serían los de mejora. Los indicadores asociados a mejora son los que me permiten avanzar como empresa, crecer como empresa, ser más eficiente, ser más productivo, ser más rentable. Son los que defino para lograr objetivos y cambios predeterminados. Cuando yo quiero cambiar algo, debo medir cómo va esa gestión del cambio. Y eso es lo que se entiende por optimización. Yo les había dicho que debo tener la menor cantidad de objetivos posibles. Y al ver esto, parecería que estoy diciendo lo contrario. Debo tener indicadores objetivos para todo, pero no es así. Un indicador es una fórmula matemática que me permite capturar datos y generar con esos datos diagramas de información. Y esa estructura de datos me permite tomar decisiones. Si yo defino 50 indicadores diferentes cuya información es diferente, cuyas fuentes de información es diferente, es muy complejo manejar la información. Pero si yo defino indicadores estructurando la información de manera coherente, con poca información, genero indicadores funcionales y obtengo resultados útiles. Volviendo al ejemplo de la caldera. En cumplimiento estaría el cumplimiento de emisiones. En riesgo, la variación en el nivel de emisión respecto del tipo de combustible, cogiendo esa como ejemplo. En mejora estaría la optimización de mi costo de producción respecto del tipo de combustible y la combinación de combustible. Estoy utilizando en la práctica la misma información para construir 3 indicadores diferentes. Y la información es la que me consume tiempo, la información es la que me consume recursos para poderla obtener y poderla usar. El costo en la gestión de indicadores no está en los indicadores en sí mismos, está en la información que uso para los indicadores, en la dificultad de capturar esa información, conseguirla y procesarla. Si yo voy a hacer encuestas de percepción del cliente, yendo a visitar cada cliente, y la visita la va a hacer el gerente general de mi empresa, porque es el que tiene el contacto con el gerente general de la otra empresa, pues ese indicador me va a costar muchísimo por la captura de la información, porque el tiempo de mi gerente vale mucho. Y el tiempo de mi gerente esperando que lo atienda cada otro gerente también vale mucho. Y en realidad ese indicador probablemente no me va a decir mucho, porque la conversación entre los gerentes no tiene muchos datos de tipo operativo. Yo puedo hacer esa forma de medición, es totalmente válido. Incluso si lo asociamos a un proceso de
certificación en sistemas de gestión, 9.000, 14.000, 45.000, cualquier modelo, es un indicador totalmente válido, pero es muy costoso, el resultado va a ser el mismo, un indicador de percepción del cliente, pero el costo de los datos va a ser muy alto. Yo debo tratar de que mi información sea lo más útil posible, capturada de la forma más económicamente posible, para con esa información obtener la mayor cantidad de indicadores que me permitan tomar decisiones. ¿Claro? ¿O muy confuso este momento? Muy ¿Algún bien, comentario? Ricardo. Sí, por favor, para ir concluyendo, para dar paso al espacio de preguntas y comentarios de la audiencia. Listo. Entonces, ¿cuándo se debe medir? Todos sabemos que es un iceberg. El iceberg es lo que hundió el Titanic. El Titanic no se hundió porque se estrellara de frente contra un iceberg. El Titanic se hundió porque la parte que estaba debajo del agua del iceberg cortó el casco. Lo que está debajo del iceberg es el 90%. En gestión de indicadores, el concepto de efecto iceberg es el determinante en qué y cuándo y cómo definir indicadores. Lo que está por encima del agua es mi operación estándar, es lo que yo controlo, es lo que yo quiero. Y es también los costos planeados dentro de mi operación. Voy a tener 5 personas, 3 equipos, 2 cuadrillas, eso me cuesta tanto, eso es lo planeado. Mi operación estándar es lo que pretendo. ¿Qué mido ahí? Cuando es un requisito y cuando quiero mejorar. Solamente tengo que medir lo que tengo que medir obligatoriamente y aquello que quiero mejorar. Ahora, en lo que está por debajo, la operación subestándar, lo que yo no quiero, lo que quisiera poder evitar, que es lo que además me genera todos los costos no deseados, que es lo que afecta realmente mi continuidad operacional, yo debo medir siempre. En lo rutinario mido solo lo que quiero mejorar y lo que tengo que medir. En lo subestándar, en lo que son mis riesgos, yo debo medir siempre sobre aquellos factores que me generan un mayor nivel de riesgo. Ahora, ¿qué y para qué medir? Para asegurar sostenibilidad, utilidades, costos, estabilidad interna, competitividad e imagen. ¿En qué componentes? El operativo, el administrativo, el legal, el comercial y el de entorno y relacionamiento. ¿Y en qué aspectos de la gestión debo medir? En lo que me duele, es lo primero. Yo debo medir aquello que me duele, o económicamente o por continuidad. Lo que me preocupa es, no me está doliendo en este momento, pero podría llegarme a causar problemas. Lo que quiero, que son mis intenciones, y lo que me puede afectar, que es donde entraría la parte de relacionamiento con competencia, con el entorno y con los clientes. Y como conclusión, lo que decía en la frase inicial, los datos son para ayudar a facilitar, no para confundir y complicar. ¿Cuál es la conclusión de eso? No es medir por medir, es medir lo que me sirva para decidir sin necesidad de ir a buscar otra información. Un buen indicador debe ser concluyente. En otras palabras, mi indicador me debe permitir decidir él solo. No debe ser, el indicador me dio 5, vamos a buscar la información para ver qué significa ese 5. El indicador me debe permitir decidir con él. Y pasamos a preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por su presentación. Ahora, antes de pasar al espacio de preguntas y comentarios del público, queremos invitarlos a nuestra acostumbrada encuesta, que la diligencien. La pregunta es muy fácil. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Esto es muy importante para para medir la gestión, como dice Ricardo, está el nivel de nuestras presentaciones, de nuestras charlas empresariales. Em, para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones que aparecen en su pantalla.
Damos unos segundos más para que por favor respondan la encuesta para seguir con preguntas y comentarios del público. Muchas gracias por diligenciar la encuesta. Ahora vamos con las preguntas de la audiencia. Tenemos una pregunta de Julia Andrea Montoya Puerta. Buen día. ¿Cuáles son los indicadores infaltables en el área de compras? Bueno, esa es una pregunta complicada, porque primero depende de qué se compra y cómo. Vamos a ponerlo en dos puntos. A nivel legal, y en este momento, considerando para Colombia, los indicadores que me permitan demostrar debida diligencia en cuanto a cumplimiento de prevención de soborno y lavado de activos. Esos son absolutamente obligatorios por demostrar transparencia. Ahora, ¿cuáles serían útiles dentro de la dinámica de la empresa? No es cuántas compras tramité o cuántas compras llevé a término, porque ese es un indicador que solamente mide el lado de compras. Tengo que medir cuál es la eficacia de mi gestión de compras. Y la eficacia de mi gestión de compras debe permitirme saber que aquello comprado satisface las necesidades de la empresa. Ahora, para evitar conflicto entre áreas, yo también debo, dentro del área de compras, medir el cumplimiento de mis clientes internos. ¿Por qué? Es muy frecuente en la dinámica de las empresas que cuando se le incumple al cliente, se le achaca la responsabilidad a las áreas de soporte. Es muy común que sea a compras porque o no lo tramitó a tiempo, o no lo entregó a tiempo, o no servía lo que me entregó. Y compras rara vez tiene cómo demostrar que realmente sí hizo su parte bien. ¿Cuáles son los indicadores de control a mi cliente interno? Tiempo muerto, por ejemplo. Y el tiempo muerto es, yo soy la operación, hago un requerimiento. Compras me contesta, estos son los posibles proveedores y por favor dígame cuál le conviene. Y la operación no dice absolutamente nada durante 2 semanas y a las 2 semanas dice, con este y lo quiero para mañana. Y compras obviamente no lo puede entregar hasta una semana después. Ese tiempo muerto no es de compras, es de la operación. Ese me permite demostrar debida diligencia. Yo debo poder medir el cumplimiento y debo poder medir mi gestión interna como área. Espero que la Muchas respuesta haya gracias. sido clara. Gracias, Ricardo. A nuestra audiencia le informamos que pueden encontrar esta charla en el portal de Latinpyme, latinpymes.com. Nos pregunta Luzmeri Alarcón, ¿a través de qué mecanismos puedo determinar que mido en mi empresa? No ¿A entendí muy bien través la de pregunta. qué mecanismos puedo determinar que mido en mi empresa? Bueno, como les dije en la presentación, no es que exista un mecanismo para determinar qué mido en la empresa. Cada empresa tiene una realidad. Esa realidad depende de lo que haga, en qué sector lo haga. ¿Qué debo medir? Lo que me permita demostrar cumplimiento legal. Es lo primero. Si yo tengo un entorno con una alta implicación legal o con una alta responsabilidad legal, mi control sobre el cumplimiento legal debe ser mucho más estricto. Y lo que me permita continuidad operativa. Esto va a sonar muy feo e incluso insensible, pero incluso la accidentalidad como tal no debe asociarse a la ocurrencia de eventos, sino al impacto de esos eventos sobre mi continuidad como empresa. Eso beneficia tanto a los trabajadores como a la empresa. El qué medir depende de lo que yo haga. ¿Cómo determino qué medir? Haciendo un análisis de riesgo de mi situación operacional. Haciendo un símil con los modelos de gestión certificables, 9, 14 y 45 como los más comunes. Los tres y la mayoría de los modelos de gestión certificable ahora manejan el concepto de riesgo operacional. Toda mi planeación de qué hago, cómo lo hago y qué controlo depende de los riesgos que tenga mi gestión. ¿Qué debo medir? Aquello que me permita gestionar esos riesgos y establecer mi estado de manejo a esos riesgos. Entonces, para determinar qué debo medir y cuándo, debo saber cuáles son mis riesgos. ¿A qué debo darle prioridad en mi medición? A lo que sea de mayor riesgo para mí.
Y ahí voy bajando en menor nivel de control a menor nivel de riesgo. El punto de partida básico sería un buen análisis de riesgo operacional. No es el riesgo de accidentes. El riesgo de accidentes es seguridad y salud. Es qué tan probable es un accidente. El riesgo operacional es, asociando al accidente, qué tan probable es un accidente y qué tanto me afectaría ese tipo de accidente en particular. Eso ya es operación. Ok, gracias Ricardo. Nos pregunta Carlos Valenzuela, ¿qué opina de comparar mis KPIs con los del sector donde está mi empresa? Es muy útil, pero restringido a mi realidad operativa dentro del sector. Los KPIs sectoriales tienen el mismo problema que el concepto de promedio. Tiene una dispersión muy alta. Es útil compararse con el sector, pero debo compararme de manera proporcionada y evaluada, porque dentro del sector está igual el más grande del sector que el más pequeño del sector que haya decidido reportar. Y además está la otra variable. No en todos los sectores es obligatorio el generar un reporte base. Hay empresas dentro de cada sector que participan dentro de esos modelos de acumulación de información sectorial y otros no. Y también dentro de sectores en los que hay una alta estructuración de reportes, hay grupos que no informan todo. Entonces, es útil hacerlo para hacer un benchmarking de estado, pero no debe ser un factor de decisión por sí solo. Sí, Ricardo. Claudia Ramírez nos pregunta, ¿qué indicadores son esenciales en el área logística? Tiempo de entrega, confiabilidad de las entregas, variabilidad en la gestión logística. Entonces, y además depende del tipo de logística que yo tenga. Si dentro de mi operación logística yo tengo mi propia flota, el manejo a confiabilidad de esa flota y a costo de esa flota se vuelve crítico. Si mi gestión logística no incluye que la entrega y suministro sea gestionada por mí mismo, es diferente y debo enfocarlo más al manejo de sus proveedores. Pero en esencia, si asocio mis indicadores al impacto en costo o el impacto en tiempo sobre la operación de mi gestión logística, es mucho más confiable. Sí, acá agradecen su presentación y nos preguntan también, acá tenemos una pregunta repetida, agradecen. Sí, acá una pregunta más técnica. ¿Cómo se relacionarían los indicadores de control instantáneos con los de gestión largo plazo? Ejemplo, ponderados, proporcionalidad. Bueno, a ver, el control instantáneo es el que me permite tomar decisiones en el momento para actuar en el momento. Un indicador instantáneo se vuelve insumo para un indicador de gestión en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Y volviendo al ejemplo de la caldera. La temperatura de la caldera o la variación de la temperatura de la caldera es algo instantáneo. Hoy tengo esta temperatura, pero si quiero que mi caldera sea económicamente rentable, yo debo asegurar que esa caldera en el tiempo funcione de manera eficiente. El indicador que me permitió evitar accidentes en el día a día y asegurar una operación continua en el día a día me está alimentando el control de variación en el tiempo. Simplemente incluyo unos datos adicionales. Para el dato instantáneo es temperatura. Para el dato de gestión en el tiempo de continuidad estará asociado a producción, tipo de combustible, temperatura del combustible, otras variables que me permiten hacer gestión en el tiempo. Todos los indicadores que son gestión se alimentan con la misma información de los indicadores de control instantáneo. Simplemente que están enfocados a evaluar la variación en el tiempo del comportamiento y no la situación en el día a día. Ok. En nuestra charla nos acompañan personas, colaboradores de diferentes áreas de las compañías. Tenemos acá otra pregunta relacionada con el área de contabilidad. ¿Qué indicadores serían útiles para el área de contabilidad que no sean los indicadores financieros? Esa es una pregunta complicada y tiene un pro y un contra. Eh, el área contable, dependiendo la dinámica de cada empresa, tiene definido por ley y por el mismo modelo contable un rol de generar una serie de indicadores financieros, pero esos indicadores son de la empresa, no son del área.
Los indicadores financieros no son del área contable, son indicadores de la empresa. Los costos operativos, los gastos, no son del área contable. ¿Qué se puede medir en el área contable? Pero depende de la dinámica de la operación de la empresa. Los tiempos, el mismo concepto de tiempos y movimientos que opera en una línea de producción puede operar en contabilidad. El tiempo de trámite, el tiempo de procesamiento, el tiempo de ejecución. Pero, ¿cuál es el problema con ese tipo de indicadores en el área contable? Que la actividad esencial del área contable en la mayoría de las empresas depende de que le entreguen la información, no depende de ellos mismos. Entonces, ¿qué medir a nivel interno? Depende directamente de cómo sea la dinámica de esa empresa. Si la información le llega a contabilidad de manera continua y estable, medir el tiempo de trámite es útil. Pero si la información le llega de manera disgregada, desordenada y tarde, si es el tipo de empresa que dice el cierre de recepción de facturas es el 20, pero el gerente manda a recibir básicamente el 60% de las facturas después del 20, pues obviamente contabilidad se va a atrasar en su propio trámite, pero siempre es por un factor externo. Entonces, medir la gestión interna es útil cuando la entrada de información es estable. Cuando la entrada de información es inestable, lo que tengo que medir para evitar responsabilidades que no me corresponden es la variabilidad de la fuente. Entonces, ¿qué se vuelve útil en contabilidad? Llevar un indicador de control de desviaciones en cumplimiento de las áreas operativas en el suministro de la información para poder demostrar que su gestión interna está siendo ejecutada bien. Gracias, Ricardo. Vamos con nuestra última pregunta de Andrea Arbeláez, una pregunta de coyuntura. ¿Cómo se pueden manejar los indicadores de unos años como el 2020 y el 2021, donde venimos con 2 años muy críticos y no se están cumpliendo los indicadores? Así varíe la meta, no se llegará a un cumplimiento. Bueno, entonces hay dos conceptos. Una cosa, un concepto es dato aberrado. ¿Qué es un dato aberrado? Un dato aberrado es ese dato que se sale totalmente de contexto dentro de mi comportamiento de datos. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, producción, y mi producción es 10, 11, 10, 11, 12, 11, 10, 9, y de pronto tengo 25, y luego otra vez 10, 11, 10, 11. Ese 25, como un dato específico, es lo que se denomina un dato aberrado. En manejo de indicadores de gestión, ese dato aberrado yo lo anulo de mi control de datos porque me altera la realidad operativa. Pero debo dejar registrado el por qué lo anulé y qué causó ese dato aberrado. En indicadores instantáneos, simplemente analizo si es válido o no. Eso sería lo que se denominan datos aberrados. Ahora, lo otro es operación subestándar. Y operación subestándar es efectivamente lo que causó todo lo que es la pandemia de COVID. La pandemia de COVID afectó presencia de las personas, afectó operación. Una empresa que tuviese, por ejemplo, un indicador de consumo de energía en las sedes, pues el consumo de energía en las sedes del 2020 se volvió mínimo, entonces su meta de reducción de consumo la cumplió sin ningún esfuerzo, porque no había nadie en las sedes. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Hay dos formas de hacerlo. Primera, los datos del periodo que no es representativo de la realidad se saltan. ¿Qué quiere decir eso? Mis datos del 2019 se van a comparar con los datos del 2022, pero los del 2020 y 2021 no se tienen en cuenta para medir variación. La opción 2, que es más adecuada, pero más difícil de aplicar porque requiere un mayor análisis previo, es de los datos de 2020 y de 2021, que son esencialmente similares desde el punto de vista de su origen, porque es la pandemia, pero diferentes desde el punto de vista de la realidad operativa del país, el nivel de restricción de movilidad de 2020 fue muy diferente al de 2021, se les aplican unos factores de corrección a la data. ¿Qué quiere decir? Si mi indicador es, por ejemplo, consumo de combustible respecto de producción, para el año 2020 y 2021 debo aplicarle un factor de corrección a los datos que me permita hacer una comparación objetiva con los años anteriores.
el determinar ese factor de corrección tiene un análisis que tiene un componente estadístico, un componente técnico y un componente de experticia de quien hace la determinación. Ahí hay inevitablemente un factor de criterio de experto. Por eso es más difícil de hacer. En la mayoría de las empresas, salvo que tengan una necesidad operativa muy específica, es más fácil hacer su estadística comparando 2019 con 2022 en lugar de con 2020 o 2021. Ricardo, muchas gracias por participar en este programa de Latin Pyme con tan valiosa información, porque recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Y a nuestra audiencia la esperamos en una próxima charla empresarial donde hablaremos sobre las redes sociales y cómo elegirla mejor. Hasta pronto. Bueno, gracias a todos. Tengan muy buen día.